Hola chicas, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de tres movimientos o escuelas de la literatura. Digo movimientos o escuelas porque hay todavía una cierta discusión al respecto del decadentismo, ¿no? Por lo demás, el parnasianismo y el simbolismo sí son claros movimientos de la literatura, sobre todo francesa, ¿no? Eh, Hablaré sobre todo francesa o que empiezan en Francia más bien porque de ahí se van hacia otras partes, sobre todo en Hispanoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? De pronto. Bien, este, trataré de las ideas, en qué consiste cada uno de estos movimientos, va a ser, trataré de que sea breve, pero yo creo que se va a extender un poquito porque voy a dar lectura a algunos poemas para que quede más o menos clara la idea de cada uno de los movimientos, ¿de acuerdo? Por principio vamos a empezar un poco a hablar de Francia, qué pasaba en Francia de pronto hacia fines del siglo XIX. Ya hemos hablado de esto en videos posteriores, solamente voy a apuntalar algunas cosas que nos sirven para enganchar con los movimientos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Bueno, pues ya saben ustedes desde que Francia, la cultura francesa, es muy importante para el desarrollo de Hispanoamérica, ¿no? Incluso ustedes saben que los movimientos de independencia estuvieron muy influenciados por el movimiento de la Revolución Francesa y sus ideólogos, ¿no? Así que está justificado que dediquemos una clase a Francia y sobre todo a estos movimientos. También porque hay que notar algo, hacia fines del 19 ya los hispanoamericanos ya no se están fijando mucho en Madrid, ¿no? O en España en general, para importar las ideas de Europa, sino que lo hacen directamente desde Francia y específicamente desde París, ¿no? París, en este momento, para los modernistas, que es el pretexto que nosotros estamos utilizando, se va a convertir en la meca de los poetas, ¿no? Y en general, durante el siglo XIX, ustedes lo saben, incluso todavía en el XX, París siempre ha sido como pues, la meca de los artistas, ¿no? De pronto. Eh, Hacia ya la segunda mitad, hacia fines del siglo XIX incluso, podremos observar que hay una Francia donde ya hay varios regímenes políticos que han pasado por el palacio, ¿no? Por el gobierno, digamos, ¿no? Hemos visto que había monarquía y la tiraron, hemos visto que se pone una república o se propone una república y se tira, un parlamento, pues, y se tira, después se instaura un segundo imperio y de pronto también hay problemas, ¿no? Y de pronto han caído ya varios regímenes políticos que conduce precisamente a que los ciudadanos empiecen ya no a formarse como un espíritu crítico o a que representarse como un espíritu crítico y todavía respetuoso de las autoridades, sino todo lo contrario, ¿no? Ya el espíritu crítico se queda atrás porque ya más bien parece un espíritu criticón, un espíritu burlón, un espíritu bastante cínico y se ve no nada más en la relación de los ciudadanos con el gobierno, sino del ciudadano a ciudadano, ¿no? De pronto todos empiezan a tratar de ver quién es ahora sí que la jungla de la lucha del más fuerte, ¿no? Porque de pronto empiezan a verse entre ciudadanos, empiezan a ver la cara, los comerciantes empiezan a pasarse de artistas, empiezan a dar gato por liebre en sus mercancías, empiezan a encarecerlas, son de mala calidad de pronto, ¿no? Aparte también empiezan a surgir un montón de cuestionamientos hacia lo que se vende como ideología de pronto, ¿no? Unas ideas prefabricadas en donde la academia solamente está proponiendo o más bien solamente está aprobando lo que cumple con ciertas normas morales, todo lo que, y con la tradición sobre todo, ¿no? Todo lo que rompa con la tradición, todo lo que se salga de lo moral o que ponga en duda la moral de la sociedad francesa, que para ese entonces ya andaba muy distraída. Los críticos oficiales, que como casi todos los que hay en ese momento, pues lo van a tildar de malo, de mediocre, este, de perverso, ¿no? O pervertidor por lo menos.
para lo demás. Entonces, de ahí, por ejemplo, lo que les comentaba en clases pasadas, ¿no? Muchos artistas de renombre que ahora ya sabemos son famosos, en ese momento de pronto no gozaron de tanta fama, sino que fueron el blanco de las críticas del oficialismo, de la sociedad mojigata, porque al final era también una sociedad doble cara, ¿no? Que censuraba hacia lo ah, hacia afuera, pero hacia adentro era de pronto bastante permisiva con lo que ellos hacían consigo mismos, ¿no? Aunque censuraban lo que hacían los demás. El caso de la pintura, el caso del impresionismo y de Manet, por ejemplo, y en el caso de la literatura, ya recordarán ustedes el caso de Gustave Flaubert y la publicación de Madame Bovary, que le cuesta ir a juicio precisamente por el daño a la moral que le estaba provocando según los detractores de esta novela, ¿no? Entonces, se observa que el mundo ya no está funcionando, si es que alguna vez funcionó bien, ya no está funcionando bien, ya hay más perversión de pronto, la gente, el ciudadano se quiere pasar con el ciudadano, ¿no? Quiere atropellar a todo el mundo, no hay respeto por nada, básicamente, y lo que queda es un pueblo que se está burlando de todo lo demás. Ante esta realidad, de todo el pueblo al final, ¿no? Ante esta realidad, pues la gente y especialmente el artista empieza a perder la esperanza en el mundo real y se empiezan a refugiar en el arte. Obviamente esta especie de refugiarse en el arte, ¿no? No es nueva, no es para nada nueva de este finisecular, sino más bien, ustedes recordarán, los románticos también lo hacían, ¿no? Los románticos lo que querían era no ver la realidad que les rodeaba y empezaron a mirar hacia el arte. Pero, ¿qué tipo de arte? Bueno, el arte que recuperaba lo pasado, lo exótico, lo fantástico, y con una mezcla de todo ello, ¿no? Por ejemplo, recuperaban el pasado, la Edad Media, pero una Edad Media fantasiosa, en donde había caballeros, doncellas, en donde todo era bondad de pronto, ¿no? Y esa bondad, según perdida, la añoraban con cierta nostalgia, ¿no? Era más una Edad Media, producto de la imaginación que del rigor histórico de pronto, ¿no? En ese sentido también era muy exótico la manera en que pensaban las cosas. Por ejemplo, también se evadían hacia Oriente, hacia Medio Oriente, pero los palacios medio orientales que colocaban eran estaban más incentivados por la imaginación que por la realidad de pronto, ¿no? También ahora en este tiempo, después de la segunda mitad del siglo XIX, empieza una especie de evasión, pero esta evasión ya no es mucho hacia el contenido, sino hacia la forma misma, hacia el contenido, hacia el arte mismo, ¿no? Que se pretende ahora tratar de llevar el arte hacia la perfección, ¿no? En rigor, pues, queda la evasión hacia la estética. Esta evasión hacia la estética implicará precisamente lo que, en palabras de Baudelaire, vamos a llamar los paraísos artificiales. Noten que cuando digo paraísos artificiales también hay una doble interpretación ahí, ¿no? Estos paraísos artificiales creados a través del arte, en los que se negaba la realidad para cambiarla por una realidad que podías manipular, que podías crearla a como a ti te gustaba, a como a ti te gustaría que fuera. Quizá le quitabas el olor fétido, le quitabas la mediocridad, le quitabas todo aquello que no, la censura, ¿no? Todo aquello que no te gustaba. Pero también por otro lado, estos paraísos artificiales pues, se van a relacionar con la evasión de la mayoría de los ciudadanos que consumían hachís, consumían el hada verde, ¿no? Mm, ajenjo o que consumían opio de pronto, ¿no? Es decir, había varias maneras para empezar a evadirse. Y otro de los lugares, por decirlo de alguna manera, hacia los que se evadía, y sobre todo los burgueses, ¿no? Toda la masa burguesa que se evadía, lo hacía hacia el placer, ¿no?
a recibir constantes estímulos. Es decir, de ahí viene también esta significación de los paraísos artificiales a través de las drogas, ¿no? Pero no era el único momento, lo único para evadirse, ¿no? Estaba el placer sexual, ¿no? El placer de los estímulos externos y un montón de cosas que provocan precisamente que para ese entonces París se convierta en una cuestión muy frívola, ¿no? Todo el mundo era indiferente hacia lo que le pasaba a los demás porque estaban muy atentos hacia lo que les pasaba o no a sí mismos y más bien lo que ellos se estimulaban, lo que ellos querían que les pasara, ¿no? La búsqueda de experiencias nuevas, porque la realidad era una experiencia muy cruda, muy triste de pronto y que dejaba mucho hastío. Pero por otro lado, es decir, si bien era frívolo el asunto, por otro lado vemos que la capacidad para crear sistemas de evasión denotaba ya una gran capacidad creadora, ¿no? Era un París al mismo tiempo que frío, indiferente, frívolo, era un París creativo, era un París en el que las dotes para crear, y me enfoco mucho a esto de la creación literaria, ¿no? Eran suficientes, eran bastantes, ¿no? Eh, ¿Cuál era el asunto? Por ejemplo, en el arte, bueno, el asunto es que los poetas, ¿no? El poeta francés ve la realidad y la realidad le hace sufrir. Eh, y por otro lado, o junto con ello, el poeta odia la época que le toca vivir, ¿no? Porque dice, maldita sea, ¿por qué me toca vivir en esta época de mierda? Odio la época, ¿no? Y lo que empieza a hacer es precisamente crear una época alterna en la que él pueda vivir, paraísos artificiales, ¿no? Hacia eso va. ¿Qué hacían en estos paraísos artificiales? Bueno, lo que pretendía era dotar de orden y de belleza a su mundo interior de pronto, ¿no? Toda su desdicha y todo su desprecio lo interiorizaba para convertirlo y expulsarlo hecho poema, por ejemplo, ¿no? De ahí precisamente que gracias a la frivolidad con la que actuaban los poetas, también les permitía ser bastante creativos. Y tuvieron mucho énfasis en la cuestión de la forma también, ¿no? Es decir, hay la solución que ellos encontraron para un mundo que era un mundo pues malo, era la creación de formas de arte perfectas, con el único objetivo de crear formas de arte perfectas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la idea del romanticismo, pero con un romanticismo o con un post-romanticismo, ¿no? Ya no, ya para este entonces, ya para la segunda, para 1850 el romanticismo ya está en decadencia total, ¿no? Es decir, ya no hay, o por lo menos ya no hay un afán de nombrarse o autonombrarse poeta romántico, ¿no? Ya se dice entonces que empieza el romanticismo, ¿no? Pero este romanticismo que en algún momento se evadía también de la realidad, en algún momento también se empapó de lo social y se crea una especie de romanticismo social, ¿no? Un poco como lo que después empieza a promover Víctor Hugo, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea del realismo perdón, del romanticismo social? Bueno, la literatura, dicen ellos, sí está bien padre la literatura, está bien padre escribir libritos, poemas, cuentos, lo que sea, pero tiene que servir de algo para la sociedad, ¿no? Luego entonces utilicemos la literatura para denunciar socialmente, ¿no? Para poner el dedo sobre la llaga, para señalar, para decir algo no está funcionando y quizá también podamos ofrecer una solución a través de la literatura, ¿no? Ese es por un lado uno de los derroteros que va agarrando el romanticismo, ¿no? Obviamente, como nosotros ya estamos viendo, en Francia de pronto parece no tener mucho, por lo menos esta vía, parece no acariciarla muchos poetas en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX y empezarán más bien a oponer a esta idea social una idea artística, ¿no?
Y es así entonces cómo va surgiendo el arte de fin de siglo de Simón, ¿no? De fin de siglo de París, ¿no? Hasta aquí, y antes de entrar ya a hablar del parnasianismo, podríamos decir que hay unas constantes que se van a ver desde que empieza casi la segunda mitad del siglo XIX hasta que termina. Es una constante preocupación por algo se va a acabar, vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, de percibir las cosas, ¿no? Está relacionada así con la idea del fin de siglo, pero también con la idea del progreso. Nosotros, o bueno, nosotros también, pero en ese momento a todo mundo siempre le había dicho que la revolución industrial lo que iba a venir, lo que iba a traer era el progreso para el ser humano. Francia, y específicamente París, que habían pasado por varios regímenes políticos, que habían pasado por varias crisis, que tenían de pronto una crisis, esa crisis económica que de pronto fue una crisis de gobierno y que de pronto también se convirtió en una crisis moral, pues les hizo ver que una idea de estar mejor, es decir, una idea de progreso, pues no era necesariamente lo que iban a obtener, ¿no? Luego entonces, conforme más se iba acercando el fin de siglo, el cambio de siglo, el ambiente se iba también empapando de una idea finisecular, ¿no? De una idea de que algo va a terminar una época, va a terminar un periodo, va a terminar el mundo como lo conocemos, algo va a terminar, ¿no? Y ese algo que termina, termina sin la idea del progreso, termina y yo estoy igual de jodido que estuvo mi padre, por ejemplo, ¿no? Yo estoy igual de jodido que mi familia y no ha habido cambio en realidad, no hay nada de cambio. Al contrario, el cambio que se ha notado es un cambio bastante negativo, ¿no? La gente se ha vuelto más individual, la gente ya no participa colectivamente, se han vuelto mezquinos en cierta forma, ¿no? Este, y hay una cierta especie de monotonía, ¿no? Esta monotonía también otorgada por que siempre están las mismas ideas circulando, ¿no? Las mismas ideas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en literatura, por ejemplo, lo que se puede leer y lo que no se puede leer, lo que debería leerse y lo que es censurable, la manera en que te tienes que comportar en público, qué pintura sí se puede ver y qué no es arte, en fin, todo esto de pronto que redunda en decirle a las personas cómo actuar. Y obviamente esto monótono se convierte en una especie de hastío. Esta palabra va a ser muy importante para los poetas del parnasianismo y del simbolismo, porque lo que ellos están tratando de hacer es contener esta idea de hastío. A veces no pueden lograrlo y ese hastío lo convierten a veces en poema, ¿no? Pero eso no les quita precisamente esta especie de hastío. El hastío quiere decir, están hartos de pronto de la vida, están hartos de, de siempre, siempre lo mismo de pronto, ¿no? Incluso no es que estén hartos con lo que está sucediendo afuera, sino que también están hartos de ser ellos mismos, ¿no? Se hartan pues, de vivir, se hartan del placer, se hartan del amor, se hartan de todo, ¿no? Esto va a ser bien interesante porque todo nos conduce hacia el hartazgo, ¿no? Incluso el placer puede llegar a ser aburrido, puede llevarnos a una especie de monotonía. ¿Cuántas veces ustedes no han dejado un juego porque se han aburrido precisamente, ¿no? Bueno, pues precisamente esta idea está muy presente en el siglo XIX y sobre todo en estas temporadas finiseculares, ¿no?